Estimados amigos, gusto de saludarlos. Quien les saluda, Wilmer Chirón, está transmitiendo el día de hoy Panorama Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a tocar un tema bastante importante y utilizado de manera incorrecta a veces por algunas empresas y poco usado, realmente poco usado. Cuando hablamos del sistema de contratación laboral, estoy más que seguro que más de uno ha escuchado hablar acerca de las services, ¿no? La famosa service. El día de hoy vamos a hablar de una service. ¿En qué momento o cómo puedo en este caso contratar bajo una service? ¿Y qué es la intermediación y qué es la terciarización? ¿Cuáles son las diferencias? Tenemos un cuadrito comparativo que vamos a tocar el día de hoy. ¿Qué sectores pueden aplicar en este caso la intermediación y terciarización laboral? ¿Todos los sectores? ¿Hay alguna inscripción que tenga que hacer tanto como intermediación o terciarización laboral, o es que así nada más lo puedo hacer? Esos aspectos vamos a tocar el día de hoy. Y finalmente, espero que el tiempo me alcance, vamos a tocar las infracciones más recurrentes en materia de intermediación y terciarización laboral. Sean ustedes bienvenidos. Veo que ya estamos en transmisiones en redes sociales, Aula Laboral, Aula Tributaria y justamente la firma a la cual yo represento, el asesor empresarial. Muy bien, voy a compartir las diapositivas. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Los invito a ingresar, en este caso, a la plataforma Zoom. Los invito a compartir, si que ustedes están colegas, en este caso, en el grupo tenemos 3 grupos de WhatsApp, para que puedan compartir en este caso el enlace y más colegas puedan unirse para conversar más que de una u otra forma, intercambiar opiniones. Esto es como un café laboral. Más adelante quizás lo vamos a denominar así. Esto es como un cafecito laboral por la hora en la que estamos. La mayoría está un poco ya descansando, quizás llegando del trabajo un poco atareado, ¿no? Bueno, relajémonos conversando acerca del tema laboral. En este caso, estimados colegas, permítame mencionar acerca de sistema de contratación laboral. El tema del sistema de contratación laboral es bastante recurrente, también contratar bajo la modalidad de intermediación y terciarización a personas del extranjero, por ejemplo, ¿no? Traer en este caso no solamente mano de obra, sino equipos. Estoy más que seguro que ustedes han escuchado hablar de la famosa subcontrata, ¿verdad? Pero quiero empezar a hablar acerca de en este caso, el sistema de contratación laboral. Todo parte de acá, porque aquí vamos a ubicar justamente a la intermediación y a la terciarización laboral. Todo parte de acá. Existe ya en el sistema de legislación laboral peruana el tema de la contratación directa y la contratación indirecta. ¿Ok? En la contratación laboral directa tenemos los contratos que ya la mayoría conocemos, que es el contrato a plazo indeterminado, el contrato a plazo fijo, el contrato por tiempo parcial. Esa es una contratación laboral, en este caso directa, ¿sí? Contratación laboral directa. Y la contratación laboral semilaboral directa son las modalidades formativas. Todo este primer bloque lo vamos a desarrollar este sábado en un curso que es justamente denominado Contratos Laborales y su Desnaturalización. Va a ser un taller porque vamos a ver también algunos formatos de contratos y cómo evitar caer en la desnaturalización de estos. También vamos a hablar del tema de la locación de servicios, lo que es recibos por honorarios. Pero este bloque A, lo vamos a tocar el día sábado. Pero aquí en la parte inferior, el bloque B, es aquí donde está justamente la intermediación y terciarización. Esto es lo que vamos a conversar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar lo más resaltante, lo más importante. Es un conversatorio, colegas. Nosotros trabajamos aquí con algunas contratistas mineras, con empresas de vigilancia, empresas de salud que aplican y hemos visto en el día a día algunos inconvenientes que a veces los colegas nos preguntan, ¿no? Y me dicen, oye, Wilmer, saca un cursito, un pequeño conversatorio de este tema.
Así que sean ustedes cordialmente bienvenidos. Entonces, la contratación indirecta es aquí donde se encuentra la intermediación y la terciarización laboral. La famosa service o las empresas de servicio y están las cooperativas también de los trabajadores. Para ello, tengamos en cuenta la base legal. Todo parte de la base legal. Ya era, ¿no? Y ya era necesario, ¿no? Ya era necesario realmente que se actualice esta service. Es que lo que pasa, que acá hay un vacío laboral, que te lo vamos a hacer ver. Y es más, y los que están en plataforma Zoom me van a dar razón, y los que están asesorando una empresa de service me van a dar razón, que algunos grupos económicos utilizan la service, la intermediación laboral como tal, para evadir el tema laboral. Y es ahí donde justamente se ha puesto las pilas las fiscalizaciones laborales y obviamente vamos a dar algunos alcances de dicha desnaturalización. Vamos a mencionar las normas que ustedes, colegas, deben conocer en materia de intermediación y terciarización laboral. Ley 27626, evidentemente, esta ley que obviamente regula las actividades de las empresas de servicios y las cooperativas, es decir, en este caso las empresas de intermediación y terciarización. El Decreto Supremo 003-2002, ¿no? Que en este caso establece obviamente o reglamenta la ley de intermediación y terciarización. Básicamente la 29245 que regula los servicios de terciarización, su decreto supremo el 008 que reglamenta dicha norma y la última novedad el decreto supremo 001-2022. Esto vamos a hablar el cambio más resaltante del decreto supremo 001-2022. Lo vamos a tocar el día de hoy también. Tengamos en cuenta, colegas, de que cuando nosotros hablamos de intermediación laboral, hay ciertas características y hay ciertos conceptos que nosotros tenemos que tener bien claro, ¿no? Y estos conceptos están evidentemente en la normativa. Es por eso que es muy importante, colegas, determinar bien el tema de intermediación laboral, sus características, ¿no? Básicamente, sus características. Como nociones previas de la intermediación laboral, tenemos que definirla. Existen múltiples definiciones. Cuando hablamos de una definición conceptual precisa, es que eso es el destaque o desplace de trabajadores de una empresa de intermediación a una empresa usuaria. Destacas, ¿ok? O desplazas. Y como ya estaba conversando al interno con los colegas que estaban de un inicio, les decía, cuando tú das de alta el T-registro, te hace esa pregunta y te dice, usted destaca o desplaza usted personal y se activa una casilla en la cual tienes que llenar el número de RUC, la dirección, cuántas personas estás destacando. Esos aspectos formales, muy formales, algunas empresas la están obviando, quizás hasta por desconocimiento. Los trabajadores de la empresa de intermediación que prestan servicios temporales, complementarios o especializados. Eso hay que conceptualizarlo bien. ¿En qué momento hay una intermediación bajo la modalidad de un servicio temporal, bajo la modalidad de un servicio complementario o bajo la modalidad de un servicio especializado? Y vamos a dar algunos ejemplos. La empresa usuaria tiene facultades de dirección sobre los trabajadores, con excepción de los servicios especializados. Y acá tenemos un concepto más claro. Aquí está básicamente un poquito más amplio el concepto de intermediación. Si bien es cierto, se contrata, ¿no? Se contrata a una empresa, en este caso, que le provee de personal, ¿no? Que le destaca personal, pero la principal no tiene vínculo laboral, pero sí responsabilidad laboral. Mira la diferencia. No hay vínculo laboral, pero sí hay responsabilidad laboral. Para citarte un ejemplo, no me están pagando las vacaciones. Yo obviamente a la empresa que me ha contratado, ¿no? Donde estoy trabajando, primero le digo, sé que no me han pagado las vacaciones. Y evidentemente la empresa a la cual yo estoy trabajando va a decir, oye, pero me han destacado tu persona, ¿no? Yo no soy el responsable. Yo tengo dirección sobre ti, pero yo no tengo vínculo contigo. Pero eso no implica que no tengas responsabilidad laboral. Tengamos en cuenta de que las actividades de servicios temporales, complementarios y especializados lo tenemos por aquí conceptualizados. Aquí está. Es una actividad principal en la intermediación laboral.
qué es una actividad complementaria en la intermediación laboral y qué es una actividad de alta especialización. Esto está obviamente en la misma norma, ¿verdad? En la ley 27626. Tal cual la norma lo establece. Actividad principal, toda actividad consustancial al giro del negocio. Es toda aquella que sin ejecución afecta el desarrollo o el giro principal del negocio. Así lo conceptualiza la norma como tal. ¿Por qué es que lo conceptualiza la norma? Porque después, obviamente, más adelante vamos a ver en qué caso se desnaturaliza, cuando la actividad principal, justamente en qué momento lo desnaturalizamos. La actividad complementaria, el mismo nombre lo dice, es una actividad, es toda actividad auxiliar, secundaria, no vinculada de manera directa a la principal, ¿verdad? Generalmente en estas actividades complementarias tenemos vigilancia, seguridad, mantenimiento, mensajería externa y limpieza. Y ahora por la COVID, profesional de salud. ¿Y por qué profesional de salud? Porque como bien sabemos, mediante la resolución ministerial 1275 del MINSA, se establece que toda empresa debe tener un profesional de la salud para la vigilancia de los trabajadores. Así que los profesionales de la salud sí se puede intermediar. Y ahora cuando hablamos de la actividad de alta especialización, es una actividad auxiliar, secundaria, no vinculada tampoco a la principal de manera directa, pero requiere un alto nivel técnico, científico o particularmente calificado. Es en este caso cuando también contratamos trabajadores, o no en este caso, extranjeros. Por ejemplo, por citarte, aquí en Cajamarca, ciudad en la cual estoy transmitiendo y les envío un cordial saludo a todos los colegas que están en plataforma Zoom y a los que están en redes sociales también, un cordial saludo. Los invito a que ingresen a sala y también en la plataforma del asesor empresarial. A ver, te comento, mira, acá nosotros en una empresa que en este caso tiene como actividad principal movimiento de tierras con grúas, ¿ya? Unas grúas enormes, valorizadas en $200,000, $300,000. Son unas grúas enormes. Y hay ciertas actividades, maniobras, que no lo hace cualquier, en este caso, operador, no lo hace cualquiera. Y para esas actividades de alta especialización utilizamos la intermediación laboral, ¿no? Necesitamos de esa mano de obra altamente especializada, calificada, para que pueda prestar ese servicio. Entonces, la intermediación laboral, evidentemente, es válido, ¿no? Tener en cuenta de que si nosotros desagregamos de una u otra forma el tema de las actividades de servicios complementarios y especializados, podemos especificar de que las actividades de servicios temporales o cooperativas de trabajo temporal también se le conoce, se tiene como característica que para estas actividades temporales principales de la usuaria califican aquellas consustanciales del giro del negocio, como por ejemplo, voy a marcarlo, ¿ya? Exploración, explotación, transformación, producción, organización, administración, comercialización y en general, toda actividad sin cuya ejecución afectaría o interrumpiría el funcionamiento normal del negocio. Entonces, eso es una actividad, obviamente, de servicios temporal. ¿Qué es una actividad en este caso? Bueno, más abajo tenemos algunas características, en este caso de las empresas de servicios temporales dentro de la intermediación laboral, que en este caso lo utilizamos para suplir a un trabajador con vínculo suspendido. Por ejemplo, a uno de nuestros operadores le dio COVID, ¿no? Le dio COVID y evidentemente tuvo descanso médico. Tranquilamente, si aplicamos la contratación laboral directa, podemos aplicar un contrato de suplencia, ¿sí o no? Le decimos, es que necesito a alguien que supla, que reemplace. Pero, ¿qué sucede si en este caso es una mano de obra altamente calificada con características, ¿no? De manejo de equipos sofisticados? Cualquier persona no va a poder, en este caso, manipular dichos equipos. Entonces, utilizaré la intermediación laboral bajo la modalidad de empresa de servicio temporal, porque solo lo necesito por un lapso de tiempo nada más. ¿Ok?
Ocasionalidad, de igual forma, se cubren necesidades transitorias distintas a la actividad habitual. Es decir, para suplir a un trabajador o por ciertas temporadas, puedo aplicar en este caso la intermediación laboral bajo la modalidad de empresa, bajo la modalidad de servicio temporal. ¿Ok? ¿Cuál es el límite en este caso para contratar bajo esta modalidad? El 20% del total de trabajadores de la empresa principal. Y si hablamos de la empresa de servicio complementario, que también se le conoce como en este caso cooperativa de trabajo fomento, ¿no? Aquellas actividades, ¿sí? Aquellas actividades en este caso o no vinculadas, ¿sí? Al giro principal de la empresa usuaria y cuya ausencia o falta de ejecución no interrumpe la actividad de la empresa, tales como, ¿cuáles son las actividades de servicios complementarios, ¿no? ¿Cuál es la modalidad de intermediación, perdón, laboral de servicio complementario más usado? Por ejemplo, actividad de vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería externa, limpieza, entre otras. Y como mencionábamos acá, está el tema del destaque de profesionales de la salud. Tengamos en cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta que las empresas de servicio especializadas, ¿no? Mano de obra altamente calificada, como el ejemplo que te daba, aquellas actividades secundarias o no vinculadas también a la actividad principal que exigen un alto nivel de conocimiento. Ya dimos un ejemplo también ahí, ¿verdad? Entonces, colegas, si nosotros vamos a intermediar o estamos manejando la intermediación laboral como tal, tenemos que identificar bien, de manera bastante clara, qué actividad estoy realizando. En este caso, temporal, complementaria o especializada, o ninguna de ellas. Si no aplica ninguna de ellas, evidentemente no aplica intermediación laboral para esa actividad que tú quieres, en este caso, desarrollar. ¿Sí? Hay ciertos requisitos que debe cumplir para nosotros poder constituir o tener una empresa de intermediación laboral. Por eso, la norma, la ley nuevamente 27626, la ley que maneja la intermediación laboral, establece que aplica solo a personas jurídicas. Las personas naturales no pueden destacar en este caso, ¿no? O no se puede calificar como una empresa de intermediación laboral. ¿Por qué? Ley General de Cooperativas y según la Ley General de Sociedades. Los sujetos que pueden desarrollar la intermediación, solo personas jurídicas. Ojo, pero la persona natural sí puede contratar, obviamente, a una empresa de servicios, una service, para que le destaque personal. Pero esa persona natural no puede aplicar intermediación laboral, porque solamente aplica a personas jurídicas. El objeto social de una empresa que preste el servicio de intermediación laboral tiene que especificar y tiene que decir como tal. Es más, cuando tú constituyes el notario, te pregunta, los notarios ya saben, te va a decir, señor, usted está constituyendo una empresa bajo esta modalidad. Muy bien. ¿Qué tipo de servicios, qué tipo de servicios en este caso, qué tipo de actividades va a desarrollar? ¿Temporales, complementarias, especializadas o todas? Desagregue usted, por favor, porque en el objeto social tiene que especificarse la prestación de la intermediación laboral. ¿Cuál de estas actividades vas a desarrollar? En tu minuta de constitución tiene que estar. Los notarios, como te comento, ya lo saben, pero no está por demás hacerte mención que tiene que estar de manera exclusiva, de manera, ¿cómo se dice? Implícita, ¿no? Explícita, tiene que estar de manera bastante clara, justamente el objeto social, y en este caso especificar qué servicio de intermediación o qué actividades de intermediación vas a desarrollar. Tengamos en cuenta, colegas, que las obligaciones. Existe, obviamente, de la parte intermediadora y de la empresa usuaria. Algunos le llaman empresa principal, de igual forma, ¿no? Bien, como tú lo puedas, en este caso, conceptualizar. Tengamos en cuenta que de la empresa intermediadora, ¿no? El objeto, como te digo, exclusivo de la prestación de servicios tiene que especificarse que presta la intermediación laboral como tal.
El capital mínimo, y eso también está en la norma. El capital social suscrito, pagado y pagado mínimo de 45 UITs o su equivalente de certificados de aportaciones al momento de constitución. El registro en el MTPE, y más adelante justamente tengo un casito, esperemos que el tiempo nos alcance, estamos contra el tiempo, ¿de qué hora son? Ajá, todavía nos queda media hora. El registro en el MTPE, el Registro Nacional de Entidades que realizan actividades de intermediación laboral, RENEI, no es indeterminado, solamente tiene una vigencia máxima de 1 año, renovable, y obviamente se renueva con mucha anticipación. ¿Sí? Carta fianza, la intermediadora, y este es un aspecto muy importante que la norma, el decreto supremo 002 que hicimos presente hace rato, no habla acerca de la modificación, no modifica el reglamento en este caso de la intermediación, modifica la terciarización. Estoy hablando del decreto supremo 001-2022, si ustedes revisan. No modifica la intermediación, modifica la terciarización. Y vamos a ver justamente al final, y por acá he preparado una pequeña diapositiva para que veamos qué es lo que ha cambiado. Tener en cuenta que la carta fianza se puede hacer a favor del MTP o a favor de la usuaria, en este caso de la empresa principal, como lo decimos, porque esta carta fianza va a garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores destacados a la empresa. Lo que se está viendo hoy, y esto lo vemos en algunos clientes y también algunos colegas que nos comentan, es que están presentando fianzas falsas. Entonces, no está por demás que la empresa usuaria o principal valide con el banco en el cual están prestando justamente o están depositando dicha fianza para ver si es cierto, pues, ¿no? Para ver si es cierto. Porque tengamos en cuenta de que a veces la viveza de ciertos empresarios por tal de prestar el servicio de intermediación, ¿no? Por ejemplo, eso vimos en un banco. Mira, acá muy sonado, obviamente no voy a dar el nombre por obvias razones, pero el banco solicitaba el servicio de vigilancia para todas sus sucursales aquí y en todas las provincias, ¿no? Un monto bien considerable porque era por 1 año justamente la contratación. Y habían presentado justamente una fianza falsa. Se dieron cuenta, detectaron, informaron y obviamente la empresa fue duramente sancionada. Pero ¿cuántas empresas no han tenido la paciencia de revisar o validar la fianza? El registro de contrato de locación de servicios, de contratos, ¿no? Ante la autoridad administrativa de trabajo, sí se tiene que presentar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Así como los contratos part-time que lo presentas, acá también tienes que presentar. Descripción de las labores a realizarse, la naturaleza del servicio. El contrato, en este caso que vas a aplicar, tiene que especificarse la actividad que vas a desarrollar. De acuerdo, obviamente, al giro de negocio, de acuerdo a la constitución que tú te has establecido como tal. Las condiciones del contrato del personal destacado, cargo, remuneración, plazo de destaque, entre otros. Pero repito y reitero, los contratos se tienen que presentar al MTP. ¿Ok? Esta comunicación, obviamente, se tiene que presentar con una hoja informativa y los contratos, obviamente, por triplicado. Con respecto a la usuaria puede ser una persona natural. ¿Sí? Sí puede ser una persona natural. Debe contar con una copia o exigirle una copia de la constancia de inscripción en el RENEI a la empresa intermediadora. Decirle, mira, yo te voy a destacar y, bueno, vigilantes para el caso que estaba dando, ¿ok? Muy bien, ¿qué tiene que hacer la empresa usuaria? Dame tu constancia de inscripción en el MTP, en el Registro Nacional de Empresas de Intermediación Laboral. No es que está en trámite, no. Porque prácticamente estás cogiendo una carga laboral que no te corresponde. No tiene que estar en trámite. La norma dice constancia de inscripción, no dice de inscripción o que esté en trámite, ¿no? Y a veces por querer quizás contratar de manera rápida cometemos un error. Entonces, solicita la constancia, evidentemente, validar dicha constancia, ¿dónde? En el MTP.
tienes que validarlo también. Asegurar que el contrato de locación de servicios se consigna la información de los trabajadores destacados. Es que lo que pasa, tú debes entender, colega, de que si el contrato, en este caso de locación de servicios, bajo la modalidad de intermediación, no está apropiadamente redactado con la información que la norma establece, se desnaturaliza. Y cuando se desnaturaliza un contrato laboral y bajo la modalidad de intermediación laboral, la usuaria coge la carga laboral. ¿Por qué? Porque la subordinación pasaría a la empresa usuaria. Eso nos ha pasado con una empresa. También, eso fue una contratista igualito, ¿no? No habían, en este caso, no presentaron los contratos, estaban trabajando ya como casi 2 meses, ¿eh? Mes y tanto, casi 2 meses, estaban trabajando, no tenían contratos y decían que era intermediación. Peor aún, ni siquiera lo habían colocado en el registro de manera apropiada. ¿Qué pasó? Automáticamente la carga laboral lo asume la empresa usuaria o principal. ¿Listo? Y una vez que ha presentado los contratos, pedir una copia a la empresa intermediaria y decirle también una copia de los contratos que has presentado. Quiero verlo. Listo. Seguimos. ¿Qué otras características hay que tener en cuenta? El tema de la igualdad de remuneraciones. A ver, es que lo que sucede, y esto no es descubrimiento, es que lo que pasa es que con la intermediación laboral, en muchos casos hay bastante denuncias en materia de la igualdad de remuneraciones. Los trabajadores de las empresas de intermediación, cuando fueran desplazados a una empresa usuaria, tienen durante dicho periodo a percibir remuneraciones y condiciones de trabajo que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores con carácter general. Es decir, no por el hecho de que como no eres mi trabajador, no te voy a dar un ambiente en este caso para que puedas dejar tus herramientas. Bueno, es que eso lo tiene que ver la empresa que me ha destacado, la intermediadora. No es así. Tienes que dar las mismas facilidades que les das a tus trabajadores, tienes que dar la misma facilidad a los trabajadores que te han destacado. ¿Por qué? Porque tiene que haber una igualdad y no discriminación. ¿Y por qué remunerativa? ¿Por qué remunerativa? Porque existe a la fecha, ¿no? Aún bastante discriminación, no solamente entre varones y mujeres en el tema remunerativo, sino entre personas que destacan a una empresa en la cual tiene trabajadores, ¿no? Y que están en el mismo rango, no las mismas actividades, pero sí en el mismo rango, pero la remuneración es bastante diferenciada. Por eso habla de igualdad de remuneraciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer para no caer en este tema? Tienes que ver el famoso mercado, cómo está pagando para que tú no puedas caer en este error. Implementa tu política salarial. Eso es, como decimos, de cajón, ¿no? Tu política salarial. Vamos a dictar un cursito de política salarial que me han pedido también. Estén atentos, colegas. Seguimos. Supuestos prohibidos. A ver, acá sí es muy importante. Acá sí un poquito nos vamos a pausar, pero es muy importante tener en cuenta lo siguiente. A ver. Supuestos prohibidos que debemos tener en cuenta. Para cubrir personal que se encuentre ejerciendo derecho a huelga. Esto lo hemos visto, ¿no? Hay sindicatos que solicitan su derecho a huelga y dicen, no señores, nosotros vamos a hacer un proceso de huelga. Por ejemplo, lo vimos en transportistas. Una empresa de transportes X acá dijo, mira, los choferes ya van, ¿cuánto fue acá? Casi 2 semanas. Acá fue bastante fuerte. Entonces, a los días nada más me dicen, ¿sabes qué? Queremos, en este caso, no queremos despedirlos porque están contratados, pero en este caso queremos intermediar a una empresa que nos destaque choferes. No se puede. No se puede, porque cuando un personal se encuentra ejerciendo el derecho a huelga, no puedes aplicar el tema de intermediación laboral. Cuando tenga por objeto vulnerar o limitar el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores de la empresa usuaria o de la empresa de intermediación, de igual forma. Para cubrir el personal en otra empresa de servicios o cooperativas, entre empresas intermediadoras. O sea, ¿sabes qué? Mira, me ha solicitado el Banco X, he ganado un proyecto, un proceso de licitación de intermediación laboral. Necesito 10 vigilantes, ¿sabes qué? Destácame tu personal para yo prestar, ¿no? En esa mano de obra, no se puede. No, eso no es lo correcto. En este caso, la otra empresa es la que tendría que de manera directa al usuario o a la principal destacarle el personal. Tú no puedes que te intermedie y tú lo vuelves a intermediar.
más o menos la figura es así. Eso no es dable, ¿no? No es correcto. La intermediación de los servicios de limpieza pública, lo resaltamos, pública, como el recojo de residuos sólidos, conservación y o mejora del ornato local, y a fines que prestan los obreros municipales a los gobiernos locales. Esto está establecido en la ley 31254. Está prohibido intermediar estas actividades. ¿Estamos, colegas? Sencillo, ¿no? Práctico. Supuestos en este caso de desnaturalización, y esto sí es bastante recurrente. ¿En qué momento, como tú me dices, Wilmer, yo cojo esa carga laboral de esos trabajadores que me han destacado? Cuando excedes el porcentaje limitativo, ¿no? Evidentemente hay porcentajes limitativos en el tema de intermediación. Cuando se prestan servicios distintos a los de la naturaleza, claro, mira, voy a retroceder, mira, atención con lo que dice acá. Se prestan servicios temporales distintos, porque justamente la norma por eso lo conceptualiza. Por eso la norma lo conceptualiza y dice en qué momento se le llama actividad, en este caso temporal, en qué momento se le llama una actividad complementaria y en qué momento una actividad especializada. Si la actividad que va a realizar no califica en estas, por mucho que la empresa esté inscrito en el RENEIL y todo, y te quiera destacar, no califica. En este caso como una destaque de personal o intermediación laboral. Tiene que cumplir justamente con lo que la norma, ley 27226, establece como tal. ¿Ok? ¿Qué más? Se desarrollan actividades distintas a las temporales, complementarias o especializadas. Reiterancia en el incumplimiento de los empleadores usuarios de contratar con empresas intermediarias sin registro vigente, lo que te decía, ¿no? Mira, es que lo estoy renovando, es que me estoy inscribiendo. No. Si tú contratas bajo esa modalidad, por mucho que la empresa ya haya tenido su registro y tú te confíes, desgraciadamente lo desnaturalizas y tú vas a coger esa carga laboral. Así que no es recomendable. Tienes que contratar con otra empresa. La responsabilidad solidaria. Cuando hablamos de responsabilidad solidaria, hablamos no solamente en materia laboral, sino en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué sucede si el trabajador se accidenta, fallece, Dios no quiera, ¿no? Fallece el trabajador que te han destacado. ¿Hay responsabilidad solidaria? Sí. Código Penal, artículo 168A. Pena privativa hasta de 4 años. Repito, Código Penal, artículo 168A. O sea, ese es el tema en una intermediación. Asumo no solamente la responsabilidad laboral, es decir, que en este caso le tengo que pagar su seguro de vida, en este caso, si es que la empresa intermediadora no le paga todo lo que corresponde a su cobertura en riesgos, lo asume obviamente la empresa usuaria, ¿no? Eso deben tenerlo bastante en cuenta. La responsabilidad solidaria no solamente es en materia laboral. Eso es lo que hay que hacer entender a los empleadores, ¿no? Porque decir, mira, ¿sabes qué? No le pagó, pero bueno, eso no es mi tema, ¿no? A mí me han destacado. No es tanto así. La norma no lo especifica de esa forma, ¿sí? Porque la responsabilidad solidaria, repito, resulta aplicable la obligación de contratar pólizas de seguro, pago de lo que es sus primas de seguro, el SCTR, el Vidaley. Toda esa responsabilidad lo asumes tú como principal si es que la intermediadora evidentemente no cumple como tal. Y el caso de la fianza, como te decía, ¿en qué momento puedo ejecutar la fianza? Por eso es muy importante, bueno, validar que la fianza pues sea una fianza, en este caso, legal, ¿no? Porque si no te vas a meter en un problema también. ¿Por qué? ¿Quién asume la carga laboral si es que esa fianza es falsa? La principal, pues. Ellos asumen toda la carga laboral, los pagos de beneficios, sueldos que pudiesen existir, que estuviesen pendientes de pago, lo asumes tú. ¿Ok? Muy bien. Está quedando claro entonces el tema de responsabilidad. Finalmente, la infracción a los supuestos de intermediación laboral debidamente comprobada en un procedimiento inspectivo. Más adelante vamos a analizar el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, donde está, en este caso, normado que se desnaturaliza y por ende te multa. Hay un principio laboral que es muy común utilizado, que la SUNAFIL le encanta utilizar, que se llama
el principio de la primacía de la realidad. ¿Ya? ¿En qué consiste el principio de la primacía de la realidad? A ver, mediante este principio, obviamente, se entiende que para que yo pueda, en este caso, considerarlo como un trabajador destacado bajo la modalidad de intermediación laboral, tiene que cumplir con todo lo que acabamos de hablar. Porque si no, bajo el principio de primacía de la realidad, ese trabajador o esos trabajadores automáticamente pasan a tu planilla. Y tú dirás, pero ya regularizó, que regresen a la planilla de ellos. No se puede, porque cuando tú ya, en amparo a este principio, primacía de la realidad, esos trabajadores o esos colaboradores ya son responsabilidad tuya, laboralmente y en seguridad y salud en el trabajo. Así de estricta es la norma. Si bien es cierto, es una buena modalidad trabajar estos aspectos porque te ayuda evidentemente a que tu empresa se desarrolle de manera más rápida, pero también tiene ciertas restricciones que hay que tener en cuenta y que los empleadores deben conocer. ¿Ok? Ahora hablemos de la consideración final, lo que estaba mencionándoles con respecto al tema de intermediación laboral. ¿Cualquier actividad se puede considerar como intermediación? No, cualquier actividad no. Para eso hay que revisar la ley 27626. ¿Por qué? Porque hay que verificar que si son actividades temporales, de complementariedad o especialización. Eso hay que tener en cuenta. Si no diferenciamos bien estas actividades, evidentemente desde un inicio estamos nada más ya desnaturalizando y contratando de manera errónea, ¿no? Bajo la modalidad de intermediación laboral. ¿Ok? No olvidemos que en la Directiva Nacional 001-2010 es la que obliga a las empresas, ¿no?, a registrarse en el RNI. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Muy bien. Pasamos a hablar acerca de la terciarización. A ver. Terciarización. En el caso de la terciarización, es una forma de organización empresarial por la cual la empresa principal encarga o delega el desarrollo de una o más partes de su actividad. No solamente, en el anterior es mano de obra nada más, ¿no? Especifica y qué actividades va a desarrollar. Pero acá dice, una o más partes de la actividad principal a una empresa terciarizadora que le provee, en este caso, de obras o servicios vinculados, integrados a la misma. Comprende a las empresas que terciaricen parte de su actividad principal y que recibe personal desplazado de manera continua a sus centros de trabajo o de operaciones. ¿Pero qué es una actividad principal dentro de la terciarización? ¿A qué se considera una actividad principal? Es consustancial al giro del negocio, ¿no? Las diferentes etapas del proceso productivo de bienes y prestaciones de servicio, tales como exploración, explotación, transformación, producción, está considerado la organización, administración, comercialización también, y en general toda actividad sin cuya ejecución se afectaría el desarrollo normal de las actividades. La terciarización lo conceptualiza de esa forma. ¿Qué es un desplazamiento continuo? ¿No? Aquel que ocurra cuanto menos durante más de un tercio de los días laborables en un plazo pactado. Ojo, en un plazo pactado, en el contrato de terciarización. Mira el término que utilizamos, contrato de terciarización laboral. ¿Sí? Aquí ya se habla de un contrato como tal. ¿Estamos? Requisitos, en este caso para la terciarización. Mediante la terciarización se desarrollan actividades principales, y ya conceptualizamos esto. Mediante estas se desarrollan actividades especializadas u obras, siempre que la empresa terciarizadora cumpla con los siguientes requisitos. 1. Asuma los servicios prestados por su cuenta y riesgo, evidentemente. No solamente en este caso terciarizar implica de que yo, bueno, voy a ejecutarlo y si hay algún problema, bueno, la principal es la que me contrató. No, asumes cuenta y riesgo, evidentemente, de las actividades que tú como empresa terciarizadora estás ejecutando. Cuente con recursos financieros y técnicos y materiales propios, porque si tú empiezas a usar recursos de la principal, se desnaturaliza.
Por eso es un requisito principal, primordial, que la empresa terciarizadora tenga recursos propios. ¿Por qué? Porque obviamente en el contrato, en este caso de terciarización, se especifica de manera bastante clara, ¿no? De manera bastante clara. Si es responsable por el resultado de las actividades, evidentemente, si se encarga de ejecutar, producir, comercializar, empacar, la actividad que haga, es el responsable como tal. Las empresas de exportación utilizan bastante el tema de terciarización y les ayuda enormemente. Si la terciarización lo utilizamos, por ejemplo, aquí en Cajamarca para el tema de lo que es las empresas de productos lácteos, he visto que también utilizan bastante la terciarización y les conviene totalmente. Que sus trabajadores estén bajo exclusiva subordinación, obviamente. Tengamos en cuenta que en la terciarización, ¿no? Estos requisitos son indispensables. Tienen que estar los 4. Basta uno de estos requisitos que no esté, no hay terciarización. Así de estricta la norma. O sea, por eso habla de requisitos copulativos. Uno no puede estar sin la presencia del otro. ¿Ok? Características. Cuando se encuentre bajo el ámbito de administración, cuando fomente parte del componente o vinculación directamente a la actividad o instalación, hablamos de equipamiento y herramientas. Significa que en este caso, como dijimos, dentro de los requisitos para tercerizar, que el equipamiento y herramientas tiene que sustentar. ¿Qué sucede? Mira, esto nos pasó en maquinaria. En la misma empresa que te hice el ejemplo. Necesitamos en este caso hacer movimiento de tierra en una empresa minera y tercerizamos. Entonces, resulta que esta empresa empieza a alquilar grúas, camiones, y obviamente esto desnaturalizó el contrato de tercerización, porque no puedes arrendar o subarrendar, porque la norma establece y dice de manera bastante clara recursos propios. No, pero es que me está cediendo y con eso voy a trabajar. No, no se puede. Pluralidad de clientes. ¿Qué implica la pluralidad de clientes? Que no hay exclusiva dirección de una terciarización a una empresa principal. Es ahí donde entra, y discúlpenme la expresión, el famoso sacadero de vuelta, pues. Porque un grupo económico, X grupo económico, crea una empresa, ¿no? Crea una empresa en la cual la carga laboral va a ser menos, porque obviamente es una empresa que se puede tranquilamente acoger, en este caso, a un régimen laboral más económico para que la otra principal no le contrate y no pase a su planilla. Entonces, si solamente presta servicio a esa empresa y no hay pluralidad de clientes, se desnaturaliza. Que se pacte obviamente la retribución en función a la obra o servicio, obviamente, y eso se especifica en el contrato de terciarización, ¿no? Organización autónoma, claro, porque la empresa que en este caso está terciarizando tiene autonomía en el proceso que va a desarrollar. No va a ir a preguntarle, supongamos, si va a empacar, hagamos de cuenta que vamos a terciarizar el empaque de un producto, no se va a ir a la principal a decir, oye, ¿está bien el empaque? ¿Lo quieres en este caso, en esta forma, en este diseño? No, ¿verdad? Porque tienen organización autónoma. Y hacer esas actividades desnaturalizan la terciarización. ¿Listo? Seguimos. Permíteme borrar estos apuntes. Y veamos unos aspectos finales. A ver. Prohibición. ¿Cuándo está prohibido en este caso terciarizar? Y esto está en conforme está establecido en el artículo de la ley, artículo 1, si mal no recuerdo, de la ley 31.254. Se encuentra prohibida, la terciarización de los servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, mejora del ornato local y afines que prestan los obreros municipales. Esas actividades no se puede terciarizar. Pero sí hemos visto acá una X entidad pública que lo ha hecho. Obviamente, ¿qué crees? Han pasado a la planilla de la municipalidad por no revisar bien el tema de la terciarización. La desnaturalización. Bueno, aparte de los requisitos que acabamos de ver, ¿no? Los requisitos que dijimos son 4 requisitos copulativos. Sin uno de ellos no puede funcionar.
Los trabajadores de las empresas terciarizadoras están obviamente bajo de la subordinación de la empresa principal. En este caso, se desnaturaliza. Cuando los trabajadores prestan informes, reportes a la principal, cuando no, ellos han terciarizado y la empresa terciarizadora, ¿qué dice la norma? Tiene autonomía. Estamos autonomía. No, pues que la principal es esta, no. No aplica en este caso. Lo estarías desnaturalizando. ¿Ok? La desnaturalización tiene por efecto entonces que la empresa principal sea el empleador del trabajador desplazado cuando se desnaturaliza. En terciarización también hay responsabilidad solidaria laboralmente y en seguridad, tanto como en el tema de la intermediación. La responsabilidad se extiende obviamente por un año posterior a la culminación del desplazamiento. La responsabilidad solidaria alcanza a la principal, a la contratista o subcontratista de servicios. Y la empresa principal es solidariamente responsable por el pago de los derechos o beneficios laborales. Y también en el caso de fallecimiento de un trabajador y por las investigaciones que se hicieran y recayera la responsabilidad en la empresa principal o en la empresa terciarizadora, de igual forma, por fallecimiento de un trabajador, aplicamos nuevamente el Código Penal. ¿Sí? Y la pena privativa es de 4 años. ¿Sí? Tener mucho cuidado ahí. Diferenciación, para luego entrar ya al proceso de las multas más recurrentes. En el tema de la diferenciación, intermediación y terciarización. Y hay que analizar rapidito en unos minutos nada más el último decreto supremo, ¿no? Hay que analizarlo porque hace una aclaración referente al tema de el núcleo de negocio. Ahorita lo vemos. Intermediación y terciarización. En servicios, provisión de personal. En terciarización hablamos de una prestación de un servicio integral. ¿Ok? Actividad temporal, complementaria o especializada, y acá es principal de la contratante. Es lo que se terciariza, ¿no? Actividad principal de la contratante. Poder de dirección. La empresa usuaria ejerce poder de dirección sobre el personal de la intermediadora. En la otra no, hay autonomía, ¿verdad? No se ejerce poder de dirección. Bastante clara. Obligatorio el registro ante el RENEI, sí, la intermediación, y la terciarización, no. Se consideran inscritas en el registro de empresas terciarizadoras que durante el periodo declarado cumplen con registrar el desplazamiento de su personal de empresas principales en la planilla electrónica. Me olvidaba ya que habla de planilla electrónica. En intermediación y terciarización tienes que pedir el registro firmado por todos los trabajadores. Pero Wilmer, son 20 o 50, 200 trabajadores que te lo den un archivo, no te va a dar impreso. Y date la paciencia, no vas a revisar los 200, pero por lo menos dale un muestreo de que hayan dado bien el alta al trabajador, tanto en intermediación como en terciarización. Capital de constitución, en la intermediación mínimo 45 ITs y en la terciarización no especifica la norma. Carta fianza en intermediación sí, a favor del MTP o a favor del usuario para efecto de pagar las responsabilidades laborales o sociales en caso de que incumpla, ¿verdad? En la terciarización no aplica. Las obligaciones sobre el personal, en este caso en intermediación, no hay obligación de informar al personal sobre la intermediación, pero en la terciarización existe obligación de informar al personal sobre la terciarización. Pasemos al cambio de la norma, porque ya el tiempo me ganó. Me gustaría hablar un poquito más de esto, pero quiero hablar rapidito, antes de hablar del procedimiento, de las multas más recurrentes, quiero hablar del cambio. Aquí está, este cambio. Mira, se emitió este decreto supremo, el 001-2022, que habla acerca de algunos alcances en materia de terciarización. Y la novedad está acá. La novedad está acá en referente básica. Uy, caramba, ¿qué pasó por acá? Se movió. Nos adelantamos mucho. A ver. Acá en el decreto supremo 001-2022, ¿sí? Tenemos en el decreto supremo 001-2022, el aspecto más relevante que es este. A ver, aquí está.
hace la definición o aclara la definición del núcleo. ¿Te acuerdas que hablamos hace rato de actividad principal? ¿No? Actividad principal. Pues en esta normativa que estamos haciendo mención, en esta normativa que estamos haciendo presente, hace cierta aclaración y dice, el núcleo del negocio forma parte de la actividad principal de la empresa, ¿no? En este caso, no corresponde a las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de terciarización con desplazamiento y menciona, para identificar el núcleo del negocio en caso concreto, debe observar las siguientes características. Esto no estaba en la norma anteriormente. El objeto social sí, pero no estaba lo que identifiquemos, en este caso, los clientes finales. Eso no estaba en la norma. Ahora tenemos que revisar, si estás prestando el servicio de terciarización, revise en este caso, ¿no? Identifique en este caso los clientes finales. El elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado en el que desarrolla sus actividades y la actividad de la empresa si genera algún valor añadido para sus clientes. Estas consideraciones, o sea, tienes que revisar la actividad de terciarización que estás realizando y si en este caso estás cumpliendo con estas, porque caso contrario ya no aplicaría terciarización. ¿Sí? Ya no aplicaría. Se prohíbe la terciarización. ¿Ok? Si tus actividades tienen esas características, analizas y ves que en este caso está abarcando estos conceptos, no aplica, está prohibido la terciarización. Finalmente, ahora sí voy a la parte final, las multas. ¿Que también existen multas? Sí, desgraciadamente sí, hay multas. Infracciones leves, graves y muy graves. ¿Sí? Leves, graves y muy graves. Para hablar de las leves mencionamos el artículo 32, infracciones graves el artículo 33, y en este caso vamos a resaltar algunas de ellas nada más por el tema de aclaración. Por ejemplo, lo que te dije hace rato, infracción leve, el incumplimiento de las obligaciones formales y documentales. Hay que revisar todas las características que te hice mención, ¿no? De la fianza, pedir su registro, contratos de registro. Ah, control de asistencia, mira, se me olvidaba. Control de asistencia también. Infracciones graves, artículo 33, cojamos el inciso 3 de este artículo. El 4, no formalizar por escrito los contratos de los trabajadores. Infracción muy grave. ¿Qué más? El artículo 33, inciso 2. No comunicar a la autoridad competente, es decir, al MTP, en los plazos y requisitos previstos, la información relacionada con sus actividades, ¿no? O entidad de intermediación laboral, los contratos con los trabajadores destacados. Infracción muy grave. Grave. Infracción muy grave. Artículo 34, inciso 34.1, ejercer actividades de intermediación laboral sin encontrarse o no estando registrado en el registro o inscrito, valga la redundancia, en el registro correspondiente o que no esté vigente. ¿Estamos? Se considera intermediación laboral prohibida la contratación por parte de la principal de servicios prestados por contratistas o subcontratistas que desplacen al personal para cubrir su contrato cuando se verifique en la inspección las siguientes características. Y acá te da algunos alcances que hay que darle una revisadita, colegas. ¿Estamos? Lucio, te agradecería por favor que coloques el enlace de WhatsApp para las preguntas, porque no me va a dar mucho tiempo, ¿sí? Porque ahorita tengo una reunión justo a las 10 también. Colegas, por favor, si hubiese alguna consulta, no quiero dejarlo en el aire, el encargado de sistemas, nuestro gran amigo Lucio, va a colocar en el chat para que ustedes puedan hacer sus consultas, por favor, ¿ya? Porque el tiempo me ha ganado. ¿Qué más? Referente al tema de lo que es otra infracción muy grave, por ejemplo, no prestar, el artículo 34, 34.2, no prestar de manera exclusiva servicios de intermediación laboral, es decir, no estás autorizado, no calificas, ¿no? Tus actividades no califican
como una actividad de intermediación. Utilizar intermediación, así como la contratación o subcontratación de obras o servicios con la intención o efecto de limitar o anular el ejercicio de derechos colectivos. ¿Eso qué? Es una infracción también muy grave en materia de intermediación y terciarización. ¿Ok? Ahí están nuestros grupos de WhatsApp, colegas. Por favor, lo que menos quiero es que las preguntas queden en el aire. Así que, o también yo lo voy a reenviar. Ahí están los grupos de WhatsApp, por favor, para que puedan ingresar. Y si hubiese alguna pregunta, me la puedan dejar. Ahorita estoy con una reunión también con una empresa y justamente me está, pero bueno, me están apurando. A ver, infracción, ojo, a las empresas usuarias. O sea, acá paga pato ambas partes. A las empresas, a la que contrató también le multan. ¿Cuándo eso? A la que contrató le multan. Por ejemplo, a ver, artículo 37. No revisaste los límites permitidos y has sobrepasado el 20% de contratación en intermediación laboral. Has contratado para cargos, ¿no? Que la norma establece como supuestos prohibidos, que lo acabamos de ver. La cesión de otras empresas de trabajadores destacados, multan a la empresa usuaria. Contratar a una empresa o una entidad de intermediación sin registro vigente, multan también a la empresa usuaria, a ambas partes. ¿Te das cuenta? Ambas partes. Señores, y este decreto supremo lo acabamos de ver, agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias, de verdad. Este es un tema, como tú verás, muy bonito, muy amplio. En este caso, por favor, si, no puedo pasar por alto la invitación para este sábado. Este sábado vamos a trabajar un curso gratuito para ustedes, que vamos a ver la otra cara de la moneda, la contratación laboral y su desnaturalización, pero la contratación laboral directa. ¿Cuándo se desnaturaliza un contrato? No solo de locación de servicio, sino un contrato part-time, cuando se desnaturaliza un contrato por emergencia, por suplencia, por inicio de mercado, cuando se desnaturaliza un contrato o un convenio de prácticas. Mira, algo no tanto novedoso, sino no tan quizás normal que se pueda dar. Pero colegas, tengamos en cuenta de que sí se desnaturalizan los contratos. Entonces, estoy proyectando la invitación para el día, ¿cuándo? Este fin de semana. Este fin de semana tenemos contratos laborales y su desnaturalización. Puedan entrar al grupo de WhatsApp, inscribirse y por favor déjeme su pregunta, que ahorita justamente estamos prestos a entrar a una reunión. Muchas gracias de verdad por su participación. Espero haber contribuido en algo de conocimiento. Lucio, me despido. Un fuerte abrazo a todos los participantes. Un saludo desde Cajamarca. Siempre tengo gente de Lima, Arequipa, Chiclayo, Trujillo. Ahora no sé de dónde me están saludando, pero acá este humilde servidor está transmitiendo desde la hermosa ciudad de Cajamarca. Que Dios los bendiga hasta el lugar donde se encuentren. Apurímac, Trujillo, no les digo. Trujillo, nunca falta gente hermosa de Trujillo que nos saluda. Lucio, muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos. Y el material le estamos pasando. Entren al grupo de WhatsApp para pasarles el material, o en el encargado de sistemas, el gran Lucio, se va a encargar de pasar todo el material. Entren al grupo de WhatsApp para poderles pasar los materiales y también otra información importante. Pero por favor, no quiero que pasen por alto sus preguntas. Un control-C y un control-V para conversar en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ahora sí. Señores, un abrazo fraterno desde Cajamarca. Que Dios los bendiga. Gracias, Lucio. Gracias a todos. Permiso. Muchas gracias a todos.